Muy buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana preciosa. Le damos gracias al Señor una vez más que nos permite compartir de su palabra a través de estos medios con cada uno de ustedes. Yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Era la manera como se presentaba Juan el Bautista. Cuando la gente le preguntaba, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti? Y lo único que decía de sí mismo es que es una voz, que él no es aquel que la gente estaba esperando, que el que estaban esperando venía detrás. Él simplemente era una voz que había sido puesta por delante para llamar a aquellas personas al arrepentimiento, para llamarlos a que se acercaran a aquel que venía detrás de él. Siempre su respuesta fue algo que me llamó mucho la atención. Soy una simple voz, y eso es lo que somos a la verdad, todos aquellos que Dios usa para traer de su palabra, de su mensaje. Soy una voz que a través de estos medios clama, preparad el camino del Señor, porque verdaderamente el reino de los cielos se está acercando nuevamente. Así que, sin más preámbulos, en esta mañana yo quisiera compartir con usted el testimonio de una mujer sencilla, que cuenta la palabra, vino hasta los alrededores del templo a depositar su ofrenda. Así que le voy a pedir que por favor me acompañe un momentico al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 41, donde se relata la historia de esta mujer. Y dice así el verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, de modo que Jesús estaba sentado delante, dice ahí, del arca de la ofrenda. El arca de la ofrenda no se parece en nada a lo que hoy en día nosotros vemos como arca. El arca de la ofrenda en aquel entonces era como la boca de una trompeta, como un embudo, ¿ve? Que iba desembocando en un orificio más pequeño. Y ahí era donde la gente venía y depositaba su ofrenda, sus monedas. Entonces estas monedas caían a una base más amplia en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces las personas venían, colocaban ahí sus monedas y eso caía a la parte de abajo, ¿verdad? De este recipiente. Entonces dice ahí que Jesús estaba sentado frente a esa arca. Y dice que estaba mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Él estaba mirando cómo echaban. Toma en cuenta eso. Él miraba cómo echaban. Él no miraba cuánto echaban. Él miraba cómo echaban. Hay veces que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado a la palabra de Dios cuando la leemos. ¿Cómo echaban? Y sigue diciendo, y muchos ricos, o sea, mucha gente de dinero, mucha gente de posesiones. Dice que muchos, no eran pocos, eran muchos. Echaban mucho. Es interesante ver cómo le da ese adjetivo, muchos ricos. No eran solamente muchos. Estas personas eran ricas, gente de dinero. Dice que echaban mucho. Pero recuerde, Jesús estaba mirando cómo echaban, no cuánto echaban. Así que tome en cuenta eso. La próxima vez que usted esté en un lugar y mire todas estas
cosas como suceden. La intención de Jesús verdaderamente no es saber cuánto, sino cómo. Así que esta gente que era rica echaba en ese lugar mucho dinero y se escuchaba algo así cuando ellos echaban. Mucho dinero. Obviamente, cuando las monedas iban cayendo, al ser depositadas en la parte baja, hacían un ruido peculiar. Todo el mundo lo podía escuchar. Entonces, cuando había mucho dinero, la gente sabía que era mucho lo que habían puesto, que aquella persona puso gran cantidad. Se escuchaba que fue mucho, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra de Dios que en medio de toda esta multitud, tal vez, o todo este grupo de personas que eran ricas, se acercó una mujer. Una mujer que dice ahí era viuda. Es decir, era una mujer que había perdido a su esposo. Como tal vez hoy en día muchas mujeres, por A o B circunstancias en la vida, han perdido a su esposo y les ha tocado enfrentar las circunstancias solas, las circunstancias de la vida solas. Les ha tocado enfrentar la vida solas, asumiendo esa responsabilidad de traer la provisión para el hogar. Y mucho más si hay hijos. Aunque en este caso esta viuda no especifica que tenga hijos, pero dice que era viuda. Y no solamente eso, sino que aparte de viuda, era pobre. Una mujer pobre. Es decir, que a comparación del grupo anterior, esta no tenía mucho dinero. Era muy poco lo que tenía. Pero dice que ella se acercó a este lugar donde estaba ubicado el arca de las ofrendas. El arca de las ofrendas en aquel entonces la ubicaban, dicen, en el pórtico de las mujeres. Y es ahí donde la gente se acercaba a depositar su ofrenda. Pues esta mujer se acercó y depositó su ofrenda. Y dice ahí que echó 2 blancas. A diferencia del ruido que las otras personas hicieron, la ofrenda de esta viuda probablemente hasta pasó desapercibida del oído de aquellos que estaban escuchando cuánto caía en esa arca. Pero recuerde, Jesús no miraba cuánto. Él estaba mirando cómo echaban la ofrenda. El equivalente a 2 blancas dice ahí que es un cuadrante. En el verso 43 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. Recuerde usted que Jesús siempre tenía esa actitud con sus discípulos. A la gente les hablaba por parábolas, pero a los discípulos Él siempre los llamaba aparte y les daba la explicación de lo que había dicho. Y otra cosa y un detalle muy importante es que los discípulos, cuando había algo que no entendían, iban aparte donde su maestro y le preguntaban: Señor, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué quiere decir esto? Y esa es una característica muy, muy importante de aquel que es discípulo. El discípulo siempre pregunta. De esa manera el Señor también nos llama a nosotros a ser sus discípulos, a que si escuchamos algo
que como que no lo entendimos, entonces vengamos nosotros a este manual que es el que Él nos dejó, donde nosotros podemos encontrar la verdad. Así que dice ahí que el Señor llamó a sus discípulos y les dijo, les comenzó a dar la enseñanza sobre la situación que estaba Él mirando, de cómo el pueblo ponía su ofrenda. Y les dice, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo es posible? Para Jesús, esas dos blancas fueron mucho más que todo aquel monerío que echaron y todo aquel ruido que hicieron. Para Jesús fue mucho más el sonido leve de aquellas dos blancas. ¿Por qué? Porque Él estaba mirando cómo tú y yo ponemos nuestra ofrenda para Él. Qué bueno que el Señor Jesús no nos mide conforme a como nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a medir. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Jesús no nos mide de esa manera. Es más, para Jesús no es impresionante el mucho sonido o lo mucho que tú y yo podamos hacer o dar. El corazón de Jesús no se impresiona con lo mucho que demos, o con lo mucho que hagamos, o con lo mucho que sirvamos. El corazón de Jesús se impresiona cuando tú, de tu sencillez, vienes sinceramente delante de Él. Porque Él mira nuestro corazón. Él no mira lo que tú y yo valemos. Él mira nuestro corazón y es así como Él nos mide. Él mide nuestra confianza. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿En lo mucho que tenemos? ¿En lo mucho que somos? ¿En lo mucho que podemos hacer o dar? ¿O en Él? Así que esta viuda, dice el Señor, echó mucho más que todos aquellos que echaron mucho en el arca. Y en el verso 44 el Señor les explica el por qué. Acuérdese que Él estaba mirando cómo depositaban esa ofrenda. Dice ahí, porque todos han echado de lo que les sobra. Es muy fácil dar cuando a mí y a ti nos sobra. Es muy fácil hacer las cosas después de que ya hemos atendido nuestras propias actividades durante el día. Ok, después de tal hora podemos hacer esto. Después de esto, primero esto. Primero lo que yo tengo que hacer y luego puedo ayudarte y luego puedo llamarte. Qué bonito sería que, aunque tu día sea un día muy ocupado, durante ese término de tiempo que tú estás ocupado, puedas separar solamente 5 minutitos para dedicárselo tal vez a una persona que está en necesidad. O simplemente para llamar a alguien. Que de tu tiempo tan valioso puedas sacar 5 minutitos para atender a aquella persona que probablemente tan solo
espera una llamada. Recuerde que Jesús mira cómo tú y yo hacemos las cosas. No, Señor, espera, yo primero voy a labrar la tierra. Y cuando termine de labrar la tierra, entonces yo vengo y te sirvo. Nosotros a veces tenemos la idea de que servir solamente es dentro de 4 paredes en un templo. No, mi hermano, no, mis hermanos. Nosotros servimos a medida que caminamos, en donde quiera que tú y yo estemos, sea dentro del templo o fuera del templo. No hay excusa. Si eres una persona que tiene un schedule, un horario de trabajo, pero durante ese horario de trabajo tú puedes, así como separas 30 minutitos para tomar tu almuerzo o tu lunch, de la misma manera podríamos separar 5 minutitos para llamar a aquella persona que está en el hospital. Es muy fácil dar o sacar el tiempo cuando estamos de ocio. Señor, espera que yo vaya y entierre a mi padre y a mi madre, y luego vengo y te sirvo. En otras palabras, Señor, espera que yo termine todas mis actividades. Espera que yo me jubile, entonces yo te serviré. Espera que mis hijos crezcan y yo te serviré. Es fácil dar cuando nos sobra. Pero la actitud de esta viuda fue la que llamó la atención de nuestro Señor Jesús. Y sigue diciendo ahí en el verso 44. Todos estos echaron de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, de entre esas 5 horas que estuvo trabajando, sacó 2 minutos para hablar tal vez con alguien que en ese momento necesitaba solamente escuchar: Dios te ama, o yo estoy contigo, o yo oro por ti. Esta, de su pobreza, de lo poco que tiene, de todo lo que tenía, echó todo su sustento. Imagínate tú que en tu casa tienes solamente un pan y tienes 2 hijos o 2 hijas. Y ese pan tú tienes que partirlo para que tus hijos coman. Y de repente se presente alguien con una necesidad mucho más grande que la tuya. ¿Qué harías? ¿Dejarías de dar de comer a tus hijos para darle de comer a aquella persona pobre? Me recuerdo hace muchos años mi mamá me sabía decir: donde come uno, comen 2. Hace unos días tuve la experiencia, o mejor dicho, me contaron la experiencia de alguien que fue a comprar comida, y mientras compraba la comida había un hombre cerca por ahí. Y el Señor le dijo a esta persona: cómprale algo de comer a esa persona. Y así lo hizo. Compró algo para aquella persona y lo invitó a comer. Pues
Esta persona me dice, yo me esperaba que se siente y coma, ¿verdad? Pues no. ¿Usted sabe lo que esta persona hizo? Le dio las gracias y se fue. Y más adelante tenía 2 amigos más, con los cuales cogió y aquello que le habían regalado lo compartió con sus amigos. Una persona que tal vez no había comido durante todo el día. A veces nuestros actos de generosidad, o mejor dicho, no siempre nuestros actos de generosidad deben esperar hasta que tú y yo tengamos. Recuerde que el Señor lo que mira es cómo nosotros le ofrendamos nuestro corazón a Él. Porque verdaderamente Dios no busca de usted y de mí nuestro dinero. Él busca nuestro corazón. Y de cómo nuestro corazón tiene puesta esa confianza en Él. Como la confianza de esta viuda pobre que echó todo su sustento. Todo lo que ella tenía. Todo. Implica todo. Todo lo dio. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en aquel que es su proveedor. Así que para el Señor no es impresionante el mucho ruido que podamos producir con nuestras acciones. Hace unos días escuchaba la historia de un joven que iba caminando por el campo con su abuelo y de repente su abuelito le dice, para, ¿escuchas? Dime qué es todo lo que tú escuchas, aparte de los pajaritos del campo. Y el jovencito se detiene y escucha y le dice a su abuelito, bueno, yo escucho el sonido de unos caballos. Y el abuelito le dice, en efecto, es el sonido de unos caballos que vienen arrastrando una carroza. Y esa carroza está vacía. Y el jovencito se queda pensando, abuelito, ¿cómo tú sabes que esa carroza está vacía si todavía no la hemos visto? El abuelito le dice, bueno, es muy sencillo, porque mientras más ruido hace la carroza, más vacía está. Y esa es una gran verdad. Mientras más bulliciosos y más ruidosos nosotros somos, más vacíos estamos. El corazón de esta viuda, aunque era pobre, estaba lleno de la presencia de Dios, lleno de la confianza del Señor. Si usted lee unos versos anteriores al que estábamos leyendo, el Señor Jesús viene hablando de aquellas personas que les gusta sentarse en la primera fila, que les gusta llamar la atención, que les gusta hacer actos de justicia para llamar la atención de las otras personas, para ser vistos justos. Ese era el grupito de los hombres ricos que ponían muchas monedas en el arca, porque al poner muchas monedas producían mucho sonido y eso los hacía ver muy justos. Qué bueno que el Señor no nos mide conforme a lo que tú y yo podamos poner o
podamos dar o podamos hacer. Recuerde que mientras la carroza más suene, más vacía está. Mientras nuestro corazón más bulla haga, mientras tú y yo más ruido provoquemos, más vacíos estamos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Procuremos buscarlo a Él de manera que estemos llenos de su presencia y no haya lugar para un vacío. Que la sola presencia del Señor sea suficiente y que nuestra confianza siempre esté puesta en aquel que nos sustenta, en aquel que nos provee. Le doy gracias al Señor por haberme permitido, ¿verdad?, en esta hora poder traer una meditación a su corazón, a su vida. Espero verdaderamente que sea de gran bendición. Y recuerde, el Señor Jesús no nos mide de la manera que tú y yo medimos. Él no mira cuánto. Él mira cómo. Él mira cómo tú y yo actuamos delante de su presencia. Porque Él no es impresionado con lo mucho o poco que tú y yo podamos hacer. Que el Señor lo bendiga, que el Señor los bendiga en esta mañana y espero poder compartir de la palabra del Señor en una próxima ocasión. Y para mí es una gran bendición poder hacerlo. Que el Señor me los bendiga.